Muy bien, ya hemos hablado antes de la definición de especie. Cuando hablamos de, de la evolución, deberíamos utilizar la palabra género. Hemos hablado de las cosas que la ciencia ha descubierto en el siglo XX acerca del origen de los distintos géneros de animales y plantas. Hemos hablado de los mecanismos de la evolución. Recordaréis que la selección natural solo produce variedades. No vamos a hablar de la complejidad irreducible, pero os invito a que vayáis a la página creacionismo.net y en el apartado conferencias veréis un calendario de todas mis charlas que ofrezco a través de internet, creacionismo.net, todos los martes a las 8 de la noche. Pero hoy quisiera hablaros del registro fósil. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos dice, pero los fósiles prueban la evolución. Bueno, vamos a hablar de los fósiles y quiero mostraros que las especies de animales y plantas aparecieron súbitamente con todos sus órganos funcionales, que es lo contrario de lo que la teoría de la evolución debería mostrar. Quisiera hablaros, antes de hablar del registro fósil, de tres conceptos básicos que seguramente conocéis, pero que es necesario recordar para entender el registro fósil. En primer lugar, os hablaré de las rocas sedimentarias. ¿Qué son las rocas sedimentarias? Pues, mirad, perdón, ahí está. El globo terrestre, todo el globo terrestre, está cubierto por estas rocas que forman estas láminas que se llaman estratos. Cuando veníamos de Orduña acá en el coche, pues le estaba mostrando al hermano Marcos estos estratos al pie de la autopista. En todos los países del mundo pueden observarse estos estratos. Estos estratos se llaman rocas sedimentarias y cada uno de estos estratos se ha depositado, son sedimentos, son pequeños granos de arena que se han ido depositando y el agua los depositó. Aquí tenemos una imagen muy bonita que me gusta siempre mostrar porque se ven muy claramente los estratos. Y esto es un lugar en Israel, es un lugar que se llama Ramón, como yo. Sí, efectivamente. Entonces, las rocas sedimentarias se producen por la disgregación de las rocas. Es decir, las rocas se transformaron en arena y fueron trasplantadas y depositadas. Ese producto de la disgregación fueron depositadas y se formaron así de esta forma. Aquí tenéis otro ejemplo, más bonito todavía, en Chipre, otra vez rocas sedimentarias, en este caso de distinto grosor, pero es la misma idea. Otra todavía en el Cabo Blanco, en Mauritania, también son rocas sedimentarias. Estos son capas de sedimentos que se depositaron bajo el agua. Esas son las rocas sedimentarias y lo que tenemos que saber es que todo el planeta está cubierto de estas capas de sedimentos depositadas por el agua. Si yo os preguntara cuál fenómeno en el pasado puede haber depositado estas toneladas de arena en todo el planeta, pues me diríais efectivamente el diluvio del Génesis. El diluvio del Génesis es el fenómeno catastrófico que creó. Muy bien, ahora que sabemos qué son las rocas sedimentarias, vamos a hablar de los fósiles, porque resulta que dentro de estas rocas sedimentarias, no en las otras, sino que dentro de estas encontramos restos de animales y plantas. Los fósiles son los restos conservados de plantas y animales cuyos cuerpos fueron enterrados en sedimentos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que para que se produzca la fosilización, para que el cadáver de un ser vivo se fosilice, es necesario un entierro rápido por sedimentos que previamente estuvieran en suspensión en el agua. Es decir, el mismo agua que depositó estos estratos atrapó a miles de seres vivos. Aquí tenemos un ejemplo, un trilobite. Mira qué bonito. Se encuentran muchos trilobites en el norte de África. Aquí tenemos un pez que se le pueden ver casi todas las escamas. Es otro ejemplo. También hay plantas. Esto es un lirio de mar.
que ha sido fosilizado y podemos casi verlo. Tenemos una avispa fosilizada, no solamente mamíferos, sino también insectos. Aquí tenemos un cangrejo de mar fosilizado. Aquí tenemos una semoya, aparentemente un reptil. Aquí tenemos una medusa, un animal de cuerpo blando. Darwin dijo que los animales de cuerpo blando no se fosilizan. Bueno, pues después de Darwin hemos encontrado muchos. Vamos a ver cómo se forman los fósiles. Aquí tenemos a nuestro amigo Nemo, que ha encontrado su desayuno. Entonces, como el pez grande se come al chico, Nemo está desayunando. Pero mientras Nemo estaba desayunando, se produjo una avalancha de tierra procedente del continente. ¿Y qué pasó? Esta avalancha era tan grande que quedó atrapado, quedó enterrado a mitad del desayuno. Y se transformó, murió atrapado, pero como el oxígeno no consiguió llegar hasta su cuerpo no se desintegró. Y hoy en día hemos encontrado esto, que es el fósil de Nemo en mitad del desayuno. Bueno, lo que quiero que veáis aquí es que los fósiles se forman como consecuencia de un entierro repentino. Donde veáis un fósil es que repentinamente la tierra lo cubrió. Aquí tenemos un ejemplo de un ictosaurio, en este caso es una mamá, ictosaurio. ¿Y por qué sabemos que es una mamá ictosaurio? Bueno, porque está dando a luz a un bebé. El ictosaurio es un mamífero y aquí está el bebé que está saliendo del cuerpo de la mamá y en pleno parto algo sucedió, fue enterrada. No es que la mamá muriera y su cuerpo se transformó a lo largo de miles de millones de años, no, es que mamá y bebé quedaron atrapados en el momento del parto. Aquí tenemos otro ejemplo, esto es una procesión de trilobites que iban caminando uno detrás del otro y fueron cubiertos por los sedimentos, fueron enterrados repentinamente y hoy hemos encontrado estos fósiles. Aquí tenemos un banco de peces, 256. ¿Alguien puede contarlos, por favor? Para estar seguros de que no me he dejado ninguno, 250, que quedaron atrapados de alguna forma, estaban moviéndose y una gran cantidad, una gran avalancha de tierra procedente del continente los atrapó. Aquí tenemos un pez depredador que está a punto de comerse a un pterosaurio. Un pterosaurio es un reptil que volaba, no tenemos casos hoy en día, solamente está en el registro fósil, y esto es un pez depredador. Y mientras estaba atrapando al pterosaurio, fue cubierto. Lo que quiero mostraros con esto es que los fósiles se forman siempre por un entierro repentino. Estos son los fósiles. Restos de organismos que se transformaron en roca tras ser sepultados repentinamente. ¿Cuándo? Pues la mayoría de ellos en el diluvio de Noé. El diluvio movió ingentes cantidades de tierra que las echó sobre el mar y aquellos animales que vivían en el fondo del mar quedaron atrapados. Me estaba contando el pastor Marcos que en las montañas que hay alrededor de Orduña, en la cumbre de la montaña, se han encontrado restos de animales marinos. Claro, efectivamente, es lo que deberíamos encontrar si el diluvio de Noé tuvo lugar tal como está descrito en la Biblia. Muy bien, y ahora quiero hablaros de uno de estos estratos que se llama el estrato cámbrico, que es el más famoso. Todos estos estratos tienen nombre. ¿Os acordáis de la película Jurassic Park? Bueno, pues viene de este estrato que se llama Jurassic. Pero el estrato más significativo para nosotros... estos estratos tienen dos interpretaciones. Los evolucionistas creen que es un registro cronológico de la aparición de las especies sobre la Tierra, que primero aparecieron estas especies, luego estas y luego estas. Sin embargo, lo que os voy a mostrar es que estos estratos son el resultado de una inundación global que acabó con la vida de millones de animales, lo cual era el propósito del diluvio. Recordad, ¿no? Acabar con la vida de millones de animales. Os voy a mostrar que todo esto son restos del diluvio de Noé. Ahora, ¿qué particularidad tiene este estrato de aquí que se llama cámbrico? ¿Veis una diferencia entre este y los demás? Vamos a
ampliarlo un poco. Aquí tenemos el estrato cámbrico y lo que pasa aquí es que en este estrato aparecen seres vivos y debajo no. Debajo del estrato cámbrico no hay animales. Por lo tanto, los primeros animales aparecen en el estrato cámbrico. Por eso siempre hablamos de este estrato cuando hablamos de los fósiles. Es el más importante. El estrato de roca sedimentaria en el que hacen su aparición la mayoría de los tipos de fósiles. Del cámbrico para arriba hay muchos fósiles, del cámbrico para abajo no hay ninguno. Muy bien, pues esto es, las rocas sedimentarias, los fósiles que quedan atrapados en ella en el pasado y el estrato cámbrico, que es el estrato más bajo en el cual aparecen por primera vez los seres vivos. Nuestra pregunta, ¿qué causa originó las distintas especies? ¿Qué causa originó los distintos géneros? ¿Fue la selección natural o fue un agente inteligente? ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? Bueno, la ciencia nos dice que los distintos géneros, las aves, los reptiles, los gusanos, aparecieron repentinamente sobre la Tierra. Eso es lo que nos dice el registro fósil y esta es la idea que quisiera explicaros en esta segunda intervención. Que los distintos géneros aparecieron repentinamente sobre la Tierra. Mira, esto es la portada de la revista Time, no recuerdo la fecha. El título de la portada dice, bueno, el título es El Big Bang de la evolución y este subtítulo dice, la vida se inició en un increíble frenesí biológico que transformó el planeta de la noche a la mañana. Esto se publicó en la portada de la revista Time. Ahora, fijaos qué interesante. Si yo cojo esta frase y la pongo en el capítulo 1 del libro del Génesis, coordina perfectamente con lo que Moisés nos cuenta. Si esta frase estuviera ahí, no veríamos ninguna contradicción con el relato bíblico. Los seres vivos aparecieron repentinamente. Aparecieron quiere decir que un día no estaban y que al día siguiente estaban. Bien, voy a mostraros 3 ejemplos de aparición súbita de los animales, de los seres vivos sobre la Tierra. Os voy a hablar de los animales, de las plantas y luego veremos que esto se extiende en realidad a todos los géneros. Si me preguntáis, ¿muestra la paleontología que los animales se originaron por evolución? Bueno, pues la respuesta es que no. Los distintos tipos básicos de animales aparecen repentinamente sobre la Tierra plenamente formados. Esto es lo que nos dicen los paleontólogos. Estamos hablando de que ¿por qué los científicos creen en la evolución? Pues los paleontólogos nos dicen esto y al mismo tiempo creen en la evolución porque piensan que los biólogos ya han mostrado la evolución. Los biólogos nos dicen lo contrario. Bueno, ahora vamos a ver las cosas desde el punto de vista de los paleontólogos. Os voy a explicar una cosa que se llama la explosión cámbrica, cómo Darwin la reconoce y cómo los mismos darwinistas reconocen que la explosión cámbrica es un hecho. ¿Qué es la explosión cámbrica? Otra expresión que os animo a que busquéis en la Wikipedia o en vuestra enciclopedia favorita. Esto no es una cosa de los creyentes, es una cosa científica. La Enciclopedia Británica, en su entrada en la explosión cámbrica, dice: la explosión cámbrica se caracterizó por la aparición, mirad la palabra aparición, estoy leyendo la Enciclopedia Británica, aquí está la versión en inglés y aquí en español, la aparición de muchos de los principales filos, luego os explico lo que es un filo, entre 20 y 35 que componen la vida animal moderna. Es decir, entre 20 y 35 tipos de animales que aparecieron. Eso es la explosión cámbrica. ¿Por qué? Porque en el estrato de abajo de todos, en el estrato cámbrico, aparecen los grandes grupos de animales. ¿Qué son los filos? Los filos son los distintos tipos de animales. Los científicos clasifican a los animales. Hay unos animales que tienen 2 patas, otros que tienen 4 patas, otros que no tienen patas. Y entonces los clasifican en grandes grupos y hay entre 25 o 30 grupos. Bueno, pues cada agrupación de animales basada en el plan general de organización de su cuerpo se llama un filo. Las distintas arquitecturas del cuerpo, mirad, por ejemplo, la estrella de mar tiene una estructura radial, mientras que el trilobite tiene una estructura simétrica y otros tienen distintas formas de cuerpo. Bueno, pues cada una de estas arquitecturas del cuerpo da lugar a un filo.
Vamos a ver algunos ejemplos de estos filos. Hay un filo que se llama los artrópodos. Todos los animales que tienen pies articulados son artrópodos. A diferencia de los moluscos, la palabra molusco significa blando. Estos no tienen pies articulados. Y estos sí, por tanto, los artrópodos son un filo, los moluscos son otro filo y luego los equinodermos, los que tienen una piel con espinas, son otro filo. Un gran grupo de animales son un filo. El doctor Steve Meyer, que es doctor en filosofía de la ciencia por la Universidad de Cambridge, escribió un artículo muy interesante llamado en español, creo que tengo el título en español, lo publicó en la Proceedings of the Biological Society of Washington, que es una de las revistas científicas más prestigiosas de los Estados Unidos, y él escribió lo siguiente: la explosión cámbrica marcó un importante episodio de morfogénesis. Morfo significa forma y génesis significa origen, nuevas formas, en la que surgieron, fijaros que no dice evolucionaron, sino que surgieron muchas formas orgánicas nuevas que no estaban antes y dispares en un periodo de tiempo geológicamente breve. Otra vez, surgieron. Muchas nuevas formas orgánicas surgieron en un breve periodo de tiempo. Aquí tenemos lo que es esto, es la aparición repentina de más de 20 tipos distintos de animales, aparecen repentinamente y completamente formados, de la estrella de mar al molusco. Bueno, aquí tenemos un lobópodo, que es uno de esos filos, y este es uno de los animales que aparecen en el estrato cámbrico, la aiseia. Otra es la alucigenia. Otra vez no tenemos ejemplos de este animal vivo, pero tenemos muchos fósiles. Cuando los científicos encontraron este animal, pues les hizo alucinar y le pusieron el nombre alucigenia. No tenían muchos otros nombres de explosión. La lagania es otro lobópodo, pertenece al filo de los lobópodos. Esto es un anélido, es decir, la Burgesocceata setigueta pertenece a otro filo. La estructura de su cuerpo es distinta. Aquí tenemos un artrópodo, uno que tiene patas articuladas, la Baptia, también un fósil que vemos en el estrato cámbrico. La Burgesia, otro fósil, la Sineia, otro artrópodo, también otro artrópodo más, la Opavinia. Fijaos, este animal parece que tenía 5 ojos y unas pinzas al final de la trompa. Es todo lo que podemos decir del registro fósil. El Anomalecaris, otro artrópodo, la Leanchoilia, otro artrópodo, la Sactaris, otro artrópodo, la Isoxis, otro artrópodo, el Canadapsis, todos estos aparecen repentinamente. La Marella, fijaos, parece una nave espacial, ¿no? Este bicho que no sabemos cómo era ni qué comía, pero aparece completamente formado, ¿eh? Aparece como si hubiera salido de la mano de un creador. Ahora vamos con los moluscos. Los moluscos son otro grupo de animales distinto de los artrópodos. Molusco significa blando, ¿eh? El Nectocaris. Y ahora vamos con los cordados. Los cordados son aquellos animales que tienen un cordón a lo largo de su como nosotros, ¿no? Los seres humanos somos cordados, ¿eh? Porque tenemos nuestra espina dorsal. Pues el picaya es un cordado, el Milocumingia es otro cordado, y ahora vamos con los nidarios. Los nidarios, como las medusas, por ejemplo. Bueno, esto es un ejemplo de la explosión cámbrica, es decir, la aparición súbita de los grandes grupos de animales. Si algún día os encontráis con un paleontólogo, le preguntáis ¿cuál es el hecho histórico más notable de la historia de la paleontología? Y os dirán, sin lugar a dudas, la explosión cámbrica. Es lo más notable que los paleontólogos están estudiando. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esta explosión cámbrica? Mirad, si la evolución fuera verdadera, según Darwin, la vida empezó aquí con una célula y luego a lo largo del tiempo se fue diversificando en otras formas y más formas distintas hasta que al final aquí encontraremos todas las especies o todos los géneros que vemos hoy en día. Porque este árbol va
de abajo arriba según el tiempo. Entonces, si la evolución fuera cierta, deberíamos encontrar en un pasado muy remoto una única especie de animales, posiblemente unicelulares. Y luego, un poquito después, unos millones de años después, deberíamos encontrar que ésta se ha diversificado en 4. Y unos años después, que se diversificó en 16, y más tarde se diversificó y se volvió a diversificar, y estas son todas las especies que vemos hoy en día. Si esto fuera cierto, en el registro fósil, en estas capas que hemos visto, en las capas inferiores tendría que haber una sola especie o unas pocas especies. No deberían de aparecer todas en la base. Eso es lo que la evolución predice. Ahora, ¿qué es lo que dice el registro fósil? Bueno, pues lo que dice el registro fósil es que todos los filos aparecen súbitamente en el estrato inferior. Esto es lo contrario que aquello. Esta es la evidencia física paleontológica, esta es la teoría de la evolución. Esto es lo que se observa, esto es lo que se cree. Por eso es importante para nosotros los cristianos la paleontología, bueno, como la biología y como la cosmología, ya sabéis. Los fósiles muestran una creación, porque todos estos 35 grupos aparecen aquí, todos, de repente. Bueno, eso es la explosión cámbrica. Darwin conocía la explosión cámbrica. Cuando escribió su libro, en un apartado que se llama Sobre la aparición súbita de los grupos de especies afines en los estratos fosilíferos inferiores que se conocen. Fijaros, él hablaba de la aparición súbita porque, bueno, pues porque él sabía que los aparecieron súbitamente. Y escribió lo siguiente. Se presenta aquí otra dificultad. Las especies pertenecientes a varios de los principales grupos, a estos filos que yo os he hablado, del reino animal, aparecen súbitamente en las rocas fosilíferas inferiores que se reconocen. En las más bajas capas aparecen repentinamente grandes especies muy diversas. Si la teoría es verdadera, es indiscutible que antes de que se depositase el estrato cámbrico inferior, transcurrieron largos periodos y durante estos vastos periodos los seres vivientes hormigueaban en el mundo. Es decir, si mi teoría es cierta, para llegar a esta gran variedad que aparece, antes tendrían que haber pasado miles de millones de años para que de una solamente de una célula evolucionaran todas esas variedades. Ahora, no es así. Es grandísima la dificultad para señalar alguna razón buena para explicar la ausencia de grandes cúmulos de estratos ricos en fósiles por debajo del sistema cámbrico. No hay nada por debajo del sistema cámbrico y no me lo explico. No sé. Y luego escribió en otra sección que se llama Ausencia actual de variedades intermedias, dijo: la distinción clara de las formas específicas y el no estar ligadas entre sí por innumerables formas de transición es una dificultad evidentísima. Es decir, encontramos a los cocodrilos, encontramos a las cigüeñas, pero no vemos que los cocodrilos se vayan transformando poco a poco en cigüeñas. Y eso es una dificultad evidentísima. El número de variedades intermedias que han existido en otro tiempo tiene que ser verdaderamente enorme. Imaginaos lo que se tardaría en que un cocodrilo se transformara en una cigüeña. ¿Por qué? Pues cada formación geológica y cada estrato no están repletos de estos eslabones intermedios. La geología ciertamente no revela la existencia de la serie orgánica delicadamente gradual. Es decir, la geología no muestra evolución. Pensad que Darwin era originalmente un geólogo. Él era sobre todo un geólogo. Y esta es la objeción más grave y clara que puede presentarse en contra de mi teoría. Esto hace 180 años era cierto y hoy es más cierto todavía, porque hoy hemos desenterrado muchísimos más fósiles y estamos mucho más seguros de que no existen. Las varias dificultades que aquí se discuten, es decir, que no encontramos un número infinito de delicadas formas de transición, la manera súbita como aparecen por vez primera en las formaciones europeas varios grupos de especies, la ausencia casi completa de formaciones ricas en fósiles por debajo del estrato cámbrico, son todas indudablemente dificultades de carácter gravísimo. Él no se lo explicaba científicamente, pero seguía creyendo en su teoría.
El caso, es decir, la ausencia de fósiles en los estratos inferiores al Cámbrico, tiene que quedar por ahora sin explicación y puede presentarse realmente como un argumento válido contra las opiniones que aquí me sostienen. Es decir, era un caballero, reconocía que los hechos científicos no cuadraban con su teoría y que de momento no tenía explicación. Darwin no pudo justificar la ausencia de evidencias fósiles que avalen su teoría y hoy en día tampoco podemos corroborarlo. Darwin admitió que la aparición súbita de los animales contradice su teoría. Bueno, ¿y qué me decís de los científicos, los darwinistas? ¿Qué dicen los darwinistas hoy en día de la explosión cámbrica? Bueno, aquí tenemos a Stephen Jay Gould, el gran paleontólogo del siglo XX, el rey de los paleontólogos del siglo XX, dice: la extrema rareza de las formaciones de transición en el registro fósil es el secreto del gremio de los paleontólogos. Los paleontólogos sabemos que no hay formas intervenientes y ese es nuestro secreto. Luego dice, todos los paleontólogos saben que el registro fósil contiene muy poco en cuanto a formas intermedias. Las transiciones entre los grupos principales son característicamente abruptas. Es decir, tenemos a los reptiles y luego tenemos a las aves. Y es abrupto, no hay una transformación lenta y gradual, no hay una evolución. Este es el más importante paleontólogo del siglo XX, ya falleció. Ernst Mayr, este es uno de los autores de la teoría de la evolución. Dice, uno esperaría que los fósiles mostraran un cambio gradual, continuo, de formas ancestrales a sus descendientes. Es decir, uno esperaría ver cómo el oso poco a poco se va transformando en ballena, si la teoría fuera cierta, claro. Pero no ese es el caso. El paleontólogo encuentra, él o ella, encuentra agujeros en prácticamente todas las series filéticas. Es decir, aquí tenemos a uno de los más importantes evolucionistas del siglo XX, uno de los autores de la teoría de la evolución, reconoce la ausencia de antepasados evolutivos en el registro fósil. David Roop, que fue profesor de geología, dice, en lugar de encontrar el desarrollo gradual de la vida, los geólogos encuentran un registro altamente desigual o espasmódico. Las especies aparecen muy repentinamente. Muestran poco o ningún cambio durante su existencia y luego abruptamente desaparecen. Ahora, yo le diría al doctor Brook, las especies aparecen muy repentinamente, pues tal como decía la Biblia, que Dios creó en un periodo de 6 días. Muestran poco o ningún cambio, porque pasaron muy pocos años, y luego abruptamente desaparecen. El diluvio de Noé. ¿Qué esperaría usted encontrar si la Biblia fuera cierta? Pues lo que los paleontólogos están encontrando, una aparición repentina de animales plenamente formados y luego una gran hecatombe, una gran catástrofe producida por una gran inundación que formó todos estos fósiles. Es decir, los darwinistas admiten que la aparición súbita de los animales contradice su teoría. Esto es, pues, los 3 hechos básicos respecto a la aparición de los animales. Los distintos tipos básicos de animales aparecieron repentinamente sobre la Tierra plenamente formados. Claro, esto tendría que hacernos reflexionar, ¿no? Vamos a ver. La ciencia me habla de la aparición de los animales. Los distintos tipos básicos de animales, esos 25 filos, aparecieron repentinamente. Un día no estaban y al día siguiente ya estaban allí. Esta evidencia, la explosión cámbrica, es una evidencia de ¿qué? De un origen material, de un origen evolutivo, como creía Darwin, o es una evidencia de la intervención de un creador que milagrosamente creó los seres vivos. Bueno, os dejo que reflexionéis. Recordáis que la idea principal que estoy exponiendo es que los distintos géneros de animales y plantas aparecieron repentinamente sobre el planeta. Hemos visto los animales, lo mismo podemos decir de las plantas, ¿eh? ¿Sí? ¿Han encontrado los científicos evidencias de un origen evolutivo de las plantas? Bueno, pues la respuesta es que los distintos tipos básicos de plantas también aparecen repentinamente sobre la Tierra plenamente formados. Vamos a ver 3 hechos básicos relacionados con la aparición de las plantas. Vamos a hablar de la revolución terrestre de las angiospermas, el reconocimiento de Darwin y el reconocimiento de los darwinistas. ¿Qué es eso de la revolución terrestre de las? Pues esto es lo mismo que la explosión cámbrica, pero en el reino vegetal. En primer lugar, dejadme que os presente a las angiospermas.
Son las plantas florales, son las plantas con semilla, en las que la semilla madura se encuentra encerrada en su fruto, como la manzana o la fresa. Esas se llaman angiospermas. El doctor Gunther Beckley, dejando que os cuente algo, el doctor Gunther Beckley era paleontólogo, curador del Museo Nacional de Ciencias de Stuttgart, en Alemania. En el año 2008, se celebraba el 150 aniversario del nacimiento de Darwin y él montó una exposición en su Museo de Historia Natural para criticar a la teoría del diseño inteligente y para favorecer a la teoría de Darwin, porque él era un evolucionista convencido. Y puso en una balanza dos fieles, y aquí puso la distinta literatura científica del diseño inteligente y en el otro puso el origen de las especies de Darwin. Y el origen de las especies de Darwin pesaba mucho más que toda la literatura del diseño inteligente, y así él mostraba a los visitantes de su museo que valía mucho más la teoría de Darwin que la del diseño inteligente. El problema es que para montar esta balanza tuvo que comprar varios libros que hablaban del diseño inteligente y se les ocurrió leerlos. Y cuando leyó la teoría del diseño inteligente dijo, pues es verdad, la evolución es falsa. Y hoy en día trabaja con un instituto científico, fue expulsado, no encontraréis su página en la Wikipedia, aunque ha dado nombre a varias especies. Es un científico famoso y su nombre, Beckley, está en algunas especies que él ha descubierto. Su página de la Wikipedia desapareció rápidamente, le expulsaron del Museo Nacional de Stuttgart. Creo que en la versión inglesa, sí, en la versión alemana todavía está su página, pero a lo mejor desaparecerá. Mira, esto es lo que nos dice este científico. Dice, en el registro fósil, los fósiles de las plantas florales aparecen repentinamente en la era Cretácea sin ningún precursor. A mediados del Cretáceo ya hay una gran diversidad de al menos 50 familias diferentes, como si vinieran de ninguna parte. Quiere decir que no aparecen que hayan evolucionado. Es decir, las plantas florales, que son el 90% de todas las plantas, aparecen sobre la Tierra de forma repentina. Y eso se llama, en términos paleontológicos, revolución terrestre de las angiospermas. ¿Qué dijo Darwin? Porque él conocía esta revolución terrestre de las angiospermas. Bueno, pues en su libro escribió, la repentina aparición de tantas dicotiledóneas, este es el mismo nombre, en el Cretáceo me parece un fenómeno de lo más desconcertante para todos los que creen en cualquier forma de evolución. Y a mí también. Si crees en la evolución, te sorprenderás de que los paleontólogos te dicen que las plantas aparecieron súbitamente. Si crees en el libro de Génesis, no. La paleontología encaja con tus creencias. Admito plenamente que este caso supone una gran dificultad para los puntos de vista que sostengo, pero aún así insistió en creer en la evolución, aunque la paleontología no mostrara ninguna evidencia. Aquí tenemos una carta escrita por Darwin a su amigo Hooke. Podéis leer lo que dice, ¿verdad? Darwin tenía escritura de médico. Bueno, os voy a poner lo que decía Darwin. Vamos a leer lo que le escribió Darwin a Joseph Dalton Hooker. Aquí, después de mucho trabajo, conseguí poner en inglés lo que él había escrito, y esto es en español. Él escribió, he imaginado que quizás hubo durante largos periodos de tiempo un continente pequeño y aislado en el hemisferio sur donde nacieron las plantas superiores. Otra vez la imaginación de Darwin, jugando, igual que imaginaba que el oso se transformaba en ballena, pues también... Ahora, me gustaría que reflexionáramos en esas palabras de Darwin que convencieron al mundo entero. Fijaos lo que dice, hubo durante largos periodos de tiempo. Eso me recuerda a la frase, hace mucho, mucho tiempo, que es la frase con la cual empiezan la mayoría de los cuentos. Y luego dice, un continente pequeño y aislado en el hemisferio sur, en un pequeño país muy lejano. Se asemeja ¿a qué se asemeja esto? Donde nacieron las plantas superiores, es decir, que no había plantas, que había solamente tierra y las piedras se convirtieron en flores. Esencialmente es lo que nos dice. Esta frase viene a decir que las piedras se convirtieron en flores. Lo único que le falta decir aquí al señor Darwin es, érase una vez. Y tenemos un cuento completo. Un cuento completo. Lo que nos está diciendo es que érase una vez hace mucho, mucho tiempo en un país muy pequeño, donde, ¡puf!, aparecieron las plantas.
os parece ridículo, ¿verdad? Cualquier persona que lo lea le parece ridículo. Incluso a él mismo le pareció ridículo porque a continuación escribió: esta es una conjetura miserablemente pobre. Efectivamente, él mismo reconocía, esto es simplemente mi imaginación, ¿eh? Pero una conjetura miserablemente pobre, escrito por Darwin a la carta a su amigo Hooker. Es decir, que Darwin admitió que la aparición súbita de las plantas angiospermas contradice su teoría. Pero ¿qué dicen los paleontólogos evolucionistas? Bueno, dice, otra vez, esto es un texto de la Wikipedia, dice: aparecen enormes cantidades de fósiles de especies muy diversas como si hubiera aparecido con toda su diversidad de golpe, lo que Charles Darwin llamó en su momento abominable misterio. Esto es la Wikipedia, que es una enciclopedia esencialmente evolucionista, pero claro, no niegan los hechos, aparecen. Cuando dice que aparecen es que un día no estaban y al día siguiente sí que estaban. Y para nosotros, literalmente, fue de un día para otro que Dios creó las plantas. Günter Beckley dice: en el registro fósil, los fósiles de las plantas florales aparecen, creo que esto ya lo hemos visto antes, bueno, como si vinieran de ninguna parte, como si hubieran sido creadas por un creador. Muy bien, eso es la revolución terrestre de las angiospermas, reconocida por Darwin en su carta a Hooker y reconocida por los darwinistas. Todos los paleontólogos están de acuerdo. ¿Qué podemos concluir de la aparición de las plantas? Bueno, pues que los distintos tipos básicos de plantas aparecieron repentinamente sobre la Tierra plenamente formados. Si tenéis un amigo paleontólogo, podéis decirle que esto es lo que la ciencia dice, y si esto, ¿qué es lo que dice la ciencia? Yo lo pongo en el capítulo 1 del libro del Génesis, encaja perfectamente, porque esto es lo que nos dice el capítulo 1 del libro del Génesis. Otra vez, esta aparición repentina de las plantas nos tendría que hacer reflexionar. Estamos evaluando esas dos posibilidades, ¿verdad? Que fue la selección natural, un origen material, que los átomos por sí mismos, la arena, creó las flores, o que la aparición de las plantas repentinamente muestra un origen inteligente de un creador. Muy bien, hemos visto los animales, hemos visto las plantas, pero ¿qué me decís de los otros géneros? ¿Han encontrado los científicos evidencias de un origen evolutivo de alguna especie de animal, de planta o de hongo? Pues no, esto lo podemos extender a todas. Todas las especies, todos los géneros aparecieron repentinamente, plenamente formados. La vida apareció plenamente, las especies aparecieron repentinamente, y el hombre también apareció repentinamente. El primer ser vivo apareció de forma gradual, como nos enseñaría la evolución, o de forma súbita. Bueno, pues mira, podemos consultar la Wikipedia, que nos dice: la primera vez que la vida apareció, fijaos otra vez la palabra apareció. Apareció es lo contrario de evolucionó. La vida apareció en la Tierra, es un evento que en su exacta situación temporal y espacial todavía resulta desconocida, que no tenemos ni idea de cómo fue, pero lo que sí sabemos es que apareció, que un día no estaba y al día siguiente ya estaba. La vida apareció, el primer ser vivo, fuese cual fuese, apareció en la historia de forma repentina y no de forma gradual. Y las distintas especies, ya lo hemos visto, ¿aparecieron de forma repentina o aparecieron de forma gradual? Bueno, Günter Blake nos dice que la aparición súbita de las plantas florales es representativa de un patrón general del registro fósil. Dice que todos los grupos de organismos, todas las regiones de la Tierra, en todos los periodos de la historia de la Tierra, nuevos grupos y nuevos arquetipos aparecen abruptamente. Y este es un científico ex-evolucionista que ahora reconoce. Aquí tenemos algunos de los grandes cambios que ha habido en la historia. Aquí tenemos la Enciclopedia Británica, otra vez, que nos dice los primeros animales, ¿qué dice aquí? Aparecieron, no evolucionaron, aparecieron. Los animales aparecen en el registro fósil, es decir, no hay ningún origen evolutivo, no hay una transformación de algo en algo. Aquí tenemos a la National Geographic, otra vez, que habla de las plantas florales, de las plantas
cotiledóneas. Y dice que aparecieron, y allí nos dice también que aparecieron. Es decir, según National Geographic, las plantas angiospermas aparecieron en la historia súbitamente. Otro ejemplo, la jirafa. Aquí tenemos un artículo de la jirafa, otra vez, de la Wikipedia, y dice que aquí habla de la evolución. ¿Veis? Aquí está la palabra evolución. Y yo, pues, siempre que lo leo, vamos a ver qué nos dice este artículo de la evolución de la jirafa. Aquí nos dice que los jiráfaros aparecieron en el artículo que habla de la evolución, dice que aparecieron, o sea, que no evolucionaron. Los jiráficos, al igual que los paleontólogos, antílope, los Sanitenium y los tal, aparecieron hace 14 millones de años. Es decir, que un día no estaban y al día siguiente sí que estaban. Esto no es evolución, aunque ellos lo marquen como evolución. Aquí tenemos al murciélago más antiguo conocido, el primer representante fósil conocido de los murciélagos. Dice que ya posee características típicas de los murciélagos, la capacidad del vuelo activo y la orientación mediante ultrasonidos. También aparece de forma súbita, plenamente formados. Es decir, que los murciélagos han sido murciélagos desde siempre. Las mariposas aparecen en forma abrupta y sin ninguna evidencia de evolución gradual. Y luego dice que este fenómeno es otro ejemplo más del patrón general de apariciones abruptas de nuevos grupos biológicos en el registro fósil. Aquí tenemos un libro de texto de zoología, en el cual nos dice que la mayoría de los grandes grupos de animales aparecen de forma abrupta en el registro fósil, completamente formados, igual que si la Biblia fuera verdadera. Otro libro de texto llamado Orígenes repentinos dice: la mayoría de los grandes grupos de organismos aparecen en el registro fósil completamente desarrollados, es decir, que cuando aparecen ya tienen todas las características como si hubieran sido formados. Podemos concluir que las distintas especies aparecieron en la historia de forma repentina y no gradual. Y el ser humano, lo mismo podemos decir del ser humano. Otra vez nos dice la Wikipedia respecto a la historia de la humanidad, dice que en estas ciudades, por ejemplo la ciudad de Sumer, apareció la primera forma de escritura, que es una característica fundamental del ser humano. La escritura aparece de forma repentina y no de forma gradual, y con ello el ser humano. La civilización humana aparece de forma repentina y no de forma gradual. Bueno, ¿qué podemos concluir entonces de esto? Pues que todas las especies, desde la primera célula hasta el ser humano, aparecieron de forma repentina. Y esto tendría que hacernos reflexionar, naturalmente. Vamos a ver, resulta que todas las especies aparecieron sobre la Tierra de forma repentina y plenamente formada. ¿Esto a cuál de las dos hipótesis favorece? ¿A la de un origen evolutivo o un origen puramente natural? ¿O esto es una evidencia de que un creador ha intervenido en la historia? Bien, vamos a recapitular lo que hemos visto. Hemos visto 3 ejemplos de aparición súbita de los seres vivos sobre la Tierra. Hemos visto los animales, que aparecieron repentinamente sobre la Tierra, las plantas, en concreto las cotiledóneas, que son el 90% de las plantas, aparecieron repentinamente sobre la Tierra, sin pasados evolutivos, y en general podemos decir esto de todos los géneros, incluido el ser humano, que apareció repentinamente en la Tierra. ¿Qué causa, pues, originó las distintas especies? ¿Fue la selección natural o fue un agente inteligente? Bueno, lo que nos dice la ciencia es que los distintos géneros aparecieron repentinamente. Ahora, ¿podemos reflexionar a la luz de la evidencia científica? A la luz, en este caso, de la paleontología. ¿Cuál es la evidencia científica del registro fósil? La aparición súbita de los animales, la aparición súbita de las plantas, la aparición súbita de los... Esto, según estas evidencias, ¿qué es más razonable creer? Si nos dejamos llevar por la razón, es un origen material, que fue la selección natural de las razas favorecidas en su lucha por la vida, que este oso poco a poco se fue transformando en ballena, cuando no existe ninguna evidencia de ello, o que las distintas especies muestran evidencias de un origen inteligente, de una aparición abrupta, súbita,
provocada por un creador. ¿Qué causó entonces el origen de las distintas especies? Bueno, en la primera charla hemos visto que la selección natural tan solo produce variaciones dentro de un género ya existente, pero que no crea nuevas especies. Y en esta última charla hemos visto que los distintos géneros aparecen repentinamente sobre la Tierra. Otra vez el doctor Smith nos dice, se nos dice dogmáticamente que la evolución es un hecho establecido, pero nunca se nos dice quién lo ha establecido y por qué medios. Se nos dice con bastante frecuencia que la doctrina se basa en la evidencia, pero nos quedamos completamente a oscuras sobre la cuestión crucial en qué precisamente consiste esta evidencia. ¿Recordáis el Salmo 19? Los cielos muestran la gloria de Dios, los mecanismos de la evolución muestran la gloria de Dios, la complejidad de las máquinas moleculares muestran la gloria de Dios y el registro fósil que acabamos de ver muestra la gloria de Dios en ese momento en el que el diluvio cubrió toda la tierra. Aquí lo que estamos viendo es lo que Pablo escribió a los romanos. Las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, hoy por medio de los fósiles, por medio de la aparición repentina de todos los animales y todas las plantas, de forma que no tienen excusa quienes niegan la existencia de un creador. Y con esto acabo mi exposición. Os doy muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta. Muy bien, Ramón. Muchas gracias. Bueno, pasamos directamente a las preguntas, a las respuestas, a las observaciones. Empezamos por Jesús. Jesús está esperando que termine para... Bueno, yo quería suscitar... Este ha pagado doble, ¿verdad? Quería suscitar un tema que, bueno, no tiene mucho que ver, pero sí lo has tocado, que se supone que todo registro fósil es a causa del diluvio, ¿no? Pero incluso en los mismos círculos cristianos hay un debate si el diluvio fue local o fue global, ¿no? Y, bueno, se presenta la objeción de, por ejemplo, cómo pudieron sobrevivir todos los marsupiales de Australia si hubiera sido un diluvio universal. Entonces, me interesa este debate. ¿Cómo se puede responder estas objeciones? Claro, si el diluvio fue global, ¿cómo sobrevivieron las especies de islas, ¿no? Como puede ser Australia, etcétera? Sí, esa es una buena objeción que tenemos que tener en cuenta. Bueno, el diluvio tuvo que ser global desde el punto de vista teológico. ¿Por qué? El propósito, Dios se arrepiente de haber creado al hombre y decide aniquilarlo por completo. Entonces, desde el punto de vista de la teología, eso ya señala un diluvio global. El diluvio ha sido global desde el punto de vista de la paleontología. ¿Por qué? Porque esas capas horizontales creadas por el agua engloban todo el globo. Es decir, que el suceso fue global. Cómo llegaron los marsupiales a Australia, cómo llegaron los pingüinos al Polo Norte. Bueno, a partir del Arca de Noé se produjo una rápida radiación, una rápida migración de todas las especies. Quizás en aquel momento todavía los continentes estaban unidos, no lo sabemos, y eso pudo ayudar a que se dispersaran las distintas especies por lugares remotos como Australia. De todas formas, existen formas en las cuales los animales hoy en día emigran del continente indio, del continente asiático, hacia las islas de Oceanía en grandes bloques de ramas vegetales. Ahí pueden emigrar. Entonces, es perfectamente posible que los animales hayan emigrado. ¿Por qué los marsupiales aquí y no allí? Bueno, pues eso, la selección natural es la respuesta. Es decir, todos los animales se extienden a partir del monte Ararat y en ciertas áreas la naturaleza suprime ciertas especies. ¿Por qué? Que el oso blanco dijo, uy, yo soy blanco, voy a ir a las zonas árticas.
No, el oso se esparció por el norte, por el sur. Algunos fueron al Ártico, otros fueron a las zonas de la sabana. Y fue la selección natural la que mató en el norte a aquellos que no tenían el pelo blanco y dejó libres en la sabana a los osos que tenían el pelo marrón. ¿Recordáis el lobo ártico y el perro salvaje de Somalia, creo? ¿Qué pasa? Es que el perro salvaje de Somalia bajó del Arca de Noé y dijo: me voy a un sitio caliente porque tengo el pelo corto. Y el lobo ártico, como tenía el pelo largo y blanco, dijo: yo me voy al... No, simplemente ellos emigraron a todas partes y la selección natural destruyó, no permitió que se reprodujeran perros de pelaje corto en el Ártico y no permitió que se reprodujeran perros de pelaje largo en África. Y por eso es por lo que tenemos estas distintas variedades. Y en ello lo que vemos es la inteligencia del creador. Porque gracias a esto el perro, gracias a su capacidad de variar, el perro puede habitar tanto las zonas árticas como las zonas desérticas. Por algún motivo, los marsupiales que se desplazaron a otras zonas que no eran el continente oceánico murieron. La selección natural, efectivamente. Yo tengo dos preguntas. Uno que la comparto de mano de la Iglesia. No sé si tiene mucho que ver, pero leo lo que pone. Sobre la Torre de Babel, cuando cada grupo de personas Dios le dio un idioma diferente, pregunta, ¿cada grupo de personas su idioma fue evolucionando para que existieran los diferentes dialectos que hay hoy en día? Sí, efectivamente. Los lingüistas han podido trazar el origen de los distintos idiomas y han concluido de que todos los idiomas del mundo pueden agruparse en unas 15 o 20 idiomas originales. El nuestro es el indoeuropeo. Todas las lenguas de Europa proceden de un idioma original que se llama el indoeuropeo. Y 12, 15, 20 es aproximadamente el número de naciones que vemos en la tabla de naciones que salen de la Torre de Babel. Es decir, más o menos coincide lo que los lingüistas observan hoy con el relato de Babel. Luego, después desde Babel hasta ahora, han evolucionado y han variado, igual que los gatos y los perros. Y hoy tenemos pues, el portugués, el español, el catalán, el italiano, el francés, que son variaciones del latín, el cual fue una variación anterior de otros idiomas anteriores. Pero sí, vemos este patrón. Y una pregunta que quería hacer yo, que no sé si no lo has expuesto porque no era parte de la exposición de hoy, pero yo he echado en falta en los fósiles al ser humano. Sí, porque hay 3 conferencias más respecto al origen del hombre y una dedicada a los fósiles humanos, creacionismo.net. Ahí veréis las conferencias, hay una charla de 1 hora dedicada a los fósiles humanos. Pero bueno, te puedo resumir en una frase. Hay 3 tipos de fósiles. Los que son plenamente humanos, y ya todos los científicos están de acuerdo que son plenamente humanos, Cromañón, Neandertal, etcétera. Los que son plenamente monos, y todos están de acuerdo que son plenamente monos. Y los fraudes, como el hombre de Piltdown o el hombre de Nebraska, que fueron fraudes evolucionistas que nos hicieron creer en la evolución y realmente eran inventados, eran pura mentira. Todos los fósiles caen dentro de estas 3 categorías. ¿Más? Hay una cosa que me ha llamado la atención y quisiera preguntártelo. Hay como una constante en Darwin, a pesar de que él mismo se tropieza con sus propias contradicciones de mantener el relato. Y incluso cuanto más va ahondando en su propia discusión o en su propia investigación, se consigue con evidencias que le refutan el mismo. ¿Cuál podría ser el interés de Darwin en mantenerse en un criterio que él mismo no podía sostener? Y eso me lleva a la segunda pregunta, que no sé si se sale del rango de la aplicación, pero Darwin estaba en ese momento trabajando para otra persona y tenía que mantener un relato que nos separase del relato original de que hubo una creación inteligente.
y que eso de alguna forma se mantiene hasta hoy en día en todos los científicos, que hay algo que opera dentro de ellos que a pesar de lo que están viendo se mantienen in situ sobre una teoría que su propia investigación les está refutando. Sí, efectivamente. En la Biblia vemos que se nos dice que el rey de este mundo, el príncipe de este mundo, tiene los ojos cegados, ¿no? Y que profesando ser sabios se hicieron necios, ¿no? Cuanto más el hombre insiste en su sabiduría y en su orgullo, y fijaos qué curioso que nuestra especie, los científicos la han llamado Homo sapiens, porque nos consideramos a nosotros mismos plenos de sabiduría, profesando ser sabios. Darwin escribió en un contexto social muy determinado, concretamente dentro de la sociedad anglicana. La Iglesia anglicana tenía un gran poder en aquella sociedad, un poco como la Iglesia católica a principios del siglo XX. Todo estaba gobernado por él. Y él era un rebelde en contra de la religión anglicana. Y su teoría le servía para rebelarse, para decir, no creo en el relato de Moisés, creo en este otro relato que yo mismo me invento. Aparte de eso, Darwin sufrió en sus propias carnes el problema del mal. ¿Por qué Dios permite cosas malas? Concretamente con la muerte de su hija Emma. Darwin tuvo 10 hijos, pero la muerte de su hija Emma le marcó profundamente. Él la vio sufrir, vio cómo se le iba la vida y eso le sirvió a él como un motivo de rebelión y no quiso creer en un creador por el problema filosófico del mal. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo me reservo las últimas, pues, para el final. Yo, bueno, cuando hablabas de esta especie de, hacías ese paralelismo entre una historia fantástica, en la carta que escribía Darwin a su amigo Hooker, recordaba que casi todos los documentales que he visto en National Geographic o cualquier otro canal de estos, siempre nunca se atrevían a afirmar nada. Siempre comienza diciendo, es probable que hace 60 millones de años, es probable, porque me temo que quizá no pueden demostrarlo. Y mi pregunta empieza así, ¿es probable, y va un poco de la mano con lo que decía el hermano, ¿es probable que los seres humanos hayan cohabitado con algunas de estas especies que se han encontrado ahí en las capas fósiles? Una vez, no sé si lo leí, que habían encontrado una huella de un dinosaurio o un fósil de un dinosaurio con una huella humana. ¿Es esto cierto? Bueno, a partir del relato bíblico podemos afirmar que los seres humanos cohabitaron con la mayoría de estos animales. Concretamente, los dinosaurios fueron creados en el mismo día que el ser humano. Entonces, efectivamente, el cohabitó. ¿Que tuviera un contacto físico directo? Pues no lo sé. Yo, si hubiera sido un ser humano en aquel tiempo y hubiera visto un dinosaurio, no hubiera querido tener mucha relación con él y procuraría montar mi cabaña lejos. Ese pie humano en una huella de dinosaurio, no tengo una confirmación de ello. No sé efectivamente si es así o no, pero eso en todo caso no confirma ni desmiente el relato bíblico. Es decir, ¿no encontramos huesos de humanos junto con los dinosaurios? Pues claro que no, porque no vivían juntos, aunque fueran contemporáneos. Yo me comprometo a ver la ponencia acerca de los fósiles humanos, pero la curiosidad, ¿se ha encontrado, al menos en el mismo estrato, en la misma capa, fósiles de dinosaurios y fósiles de animales y de seres humanos? No se han encontrado, pero hay que tener en cuenta que el 96% del registro fósil son animales marinos. Es que a veces tenemos esa idea de que, bueno, en esta escapa este. No. La gran mayoría son animales marinos. Muy poquitos mamíferos aparecen en el registro fósil, lo cual es lógico, porque las aguas del diluvio empezaron a llenar los valles, ¿no? Bueno, empezaron a llenar los océanos y ahí los pobres trilobites que vivían en el fondo del mar se quedaron atrapados por millones, por eso encontramos muchos trilobites. Aquellos animales que pudieron escapar de las aguas, los mamíferos, los tigres, los leones, seguramente tuvieron que subir a las montañas, incluyendo los seres humanos, y serían los últimos en morir ahogados.
Una vez que una persona, un ser humano o otro organismo muere ahogado en el agua, lo más fácil es que se descomponga rápidamente, porque el agua es el mejor sitio donde se puede descomponer el cuerpo de un ser vivo. Por eso es por lo que encontramos pocos fósiles de mamíferos en general, muy pocos, solo aquellos que fueron enterrados repentinamente, y muy pocos de seres humanos también. Sí, sí. Bueno, y una última pregunta, y si alguien no tiene otra pregunta, podríamos ir finalizando. Bueno, curiosidad también. Escuché que se había encontrado una especie de planta en alguna de las islas de Oceanía que se creía extinta y se descubrió hace no sé cuánto tiempo. Es probable que hubiesen más y quizá nos encontráramos con algún pequeño dinosaurio quizá que esté por ahí escondido. Sí, ha habido no solamente plantas, sino animales. Un pez llamado celicanto, que se creía extinguido, se ha encontrado vivo. Es posible que un día encontremos pterosaurios, es decir, estos reptiles que volaban. No lo sabemos, pero estamos descubriendo nuevas especies cada día y muchas de ellas se creían extinguidas y no. La pregunta mía viene un poco enfocada por las ideas que estoy recibiendo de las preguntas de Gerson. ¿Hay alguna forma de medir la longevidad de la Tierra como tal, a través de los estratos o a través de lo que... yo estoy viendo ahora que estamos hablando de fósiles, que la mayoría de los fósiles de dinosaurios o de animales que les consideramos dinosaurios no salen precisamente haciendo agujeros como para sacar petróleo y ahí te sale un dinosaurio. También nos llegaron a decir en la escuela, cuando éramos pequeños, que los dinosaurios se descompusieron y nos regalaron el petróleo que hoy en día disfrutamos, entre comillas, ¿no? ¿Hay alguna forma de medir en todos los estratos algo que sea, digamos, considerablemente fácil de medir? Porque se escucha muchas veces con mucha facilidad de otorgarle a todo millones de años, millones de años, millones de años, y lo ponen además en confrontación a que la historia del ser humano pues tiene obviamente unos miles de años solamente y bueno, entonces entramos en una especie de contradicción. Y si esa contradicción ha hecho que algunos cristianos crean que hubo un periodo de la brecha en Génesis 1, si sabes más o menos lo que... Bueno, los millones de años son una necesidad ideológica de los creyentes en la evolución. Ellos necesitan millones de años, si no, no ha habido evolución. Por lo tanto, ya de entrada, sin observar la evidencia paleontológica, ya están obligados a creer en los millones de años. Esas distintas capas que son supuestamente evidencia de millones de años, si se pusieron repentinamente, y si se pusieron repentinamente porque atraparon a animales ahí, pues entonces no son evidencia de millones de años. Si la deposición fue repentina, pues entonces hay varios kilómetros en el cañón del Colorado. Esas se pusieron en un periodo de tiempo de unos cuantos meses, ¿no? Un año y medio, no miles de millones de años. ¿Hay alguna forma de medir la edad de la Tierra? Bueno, yo le voy a hacer la pregunta. ¿Hay alguna forma de medir la edad de algo? ¿Cómo se mide la edad de una persona? ¿Cómo se mide la edad? Porque el peso se puede medir en kilogramos, la temperatura se puede medir en grados centígrados, la fuerza del viento se puede medir en kilómetros, pero la edad no se mide. La edad es una magnitud que no se puede medir. No podéis decir, yo sé que parece que tengo 25 años, ¿verdad? Pero no hay forma de medir mi edad. Entonces, no podemos medir ni la edad del universo ni la edad de la Tierra científicamente hablando. Tenemos que basarnos en nuestras evidencias. Si suponemos que estos estratos tardaron miles de años, pues sí, pero eso es una suposición. La paleontología no nos lleva a esa suposición. La paleontología, la explosión cámbrica, nos lleva a una deposición repentina.